Todos los tratados de Tantra son diálogos entre Shiva y Devi. Devi pregunta y Shiva responde. No es un diálogo entre un profesor y un discípulo, sino entre dos amantes, y con ello el Tantra da a entender algo muy significativo, que las enseñanzas más profundas no pueden darse a menos que exista el amor entre los dos, el discípulo y el maestro. El discípulo y el maestro deben estar profundamente enamorados. Solo entonces se puede expresar lo más elevado, el más allá. Esto es lo que nos dice Osho en el libro de los secretos, su comentario al Vijnana Bhairava Tantra, uno de los textos más significativos del Tantra ancestral tradicional. Es por eso que el camino del Tantra no puede aprenderse en los libros. Necesitamos un maestro. Y Osho también nos dice, Devi no es solo una consorte, es la otra mitad de Shiva. Si el maestro es la otra mitad del discípulo, eso significa, como tantas veces hemos oído, que para encontrar a tu maestro no necesitas recorrer el mundo, no necesitas adquirir algo que no tengas. Es una frase que se ha convertido en cliché, sin asimilar realmente su verdadera trascendencia. Piénsalo un instante. Significa que tu maestro o maestra ya está dentro de ti. Nunca has existido separado de él. Tu maestro y tú sois uno en la eternidad, más allá del tiempo. En el libro Yo Soy Eso, Nisargadatta nos dice, su propio sí mismo es su maestro último, Sadgurú. El maestro exterior, Gurú, es solo un indicador. Es únicamente su maestro interior el que caminará con usted hasta la meta, pues él es la meta. Puesto que él está en usted y con usted, la dificultad no puede ser seria. Mire usted dentro y la encontrará. La expresión Sadgurú proviene de la unión de las palabras Sat, ser trascendental verdadero, y Gurú, maestro. Esta meditación está dirigida a que tomes contacto con ese maestro interior, con quien eres uno, y ese uno que ambos sois es tu ser trascendental verdadero, tu fin y tu principio, la única meta de tu camino espiritual. Tu energía sexual es una poderosa fuerza magnética que te arrastra hacia tu maestro. Siempre es el contacto con tu maestro lo que anhelas, a través de toda forma de deseo o impulso sexual que sientes. Es así siempre, aunque ahora quizá no puedas entenderlo. En el camino del Tantra, practicamos la entrega total a ese deseo, desplegándolo al máximo, viviéndolo al máximo. Nos hacemos diestros en eliminar todas las contenciones que hemos colocado en su camino. El Tantra es la vía del ser y el fluir, la vía del sí hacia todo lo que es, la vía del amor. El sexo es la manifestación hecha carne de ese amor ilimitado, impregnando la materia, infundiendo la vida en nuestro corazón y acariciando nuestros sentidos. Por eso lo atravesamos y somos atravesados por él
hasta permitir que la magia de la alquimia ocurra en nosotros por sí misma. Abandonado todo propósito de la mente por controlar o dirigir, reposamos en el eterno presente, donde todo está completo y realizado, nuestro ser trascendental esencial. Por esa razón, en esta meditación vas a activar intensamente tu energía sexual. No solo tienes total libertad para ello, sino que es el medio más poderoso para desplegar toda la magia de la alquimia a través de la meditación. Vamos a comenzar. Respira profundo, llevando el aire hacia la parte inferior de tu abdomen. Inspira, expira, inspira, expira. Mira en tu interior. Te adentras en tu universo privado, tan inmenso como íntimo y personal. Observa tus sensaciones, emociones y deseos. Sumérgete a través de todos esos paisajes internos, con sus propios climas, ambientes y percepciones sensoriales. Entre todos ellos, ahora vas a buscar un lugar muy concreto. Es un lugar donde escuchas una llamada. Esa llamada es el anhelo por experimentar una conexión íntima y profunda con otro ser. Además, esa conexión es intensamente sexual. Es un lugar que, estando en tu interior, pertenece a ese otro ser. Si escuchas a tu corazón, podrás percibirlo claramente. Continúa respirando profundo y lento. Siente cómo te adentras más y más a través de esos paisajes interiores, tal como si buscaras en el fondo de un océano. Sientes como a medida que te relajas y te sumerges más profundamente, el agua cada vez es más tranquila y puedes ver mejor a tu alrededor. Puede que al principio sea un susurro lejano y no lo percibas con claridad, pero si continúas atento a tu corazón, podrás localizarlo. Es un lugar que está en el núcleo de tu ser, está ahí, está en todos nosotros. Sigues adentrándote en tu propia mente y emociones, y cada vez estás más relajado. Has llegado al fondo. Ahora todo es quietud y puedes ver con mucha nitidez a tu alrededor. Puedes encontrar ese pequeño rincón que, estando en tu interior, pertenece a otro ser. Lo ves claramente. Tiene su forma exacta, tal como una pieza de puzzle, de manera que no podría ser ocupado por ningún otro. Si estás enamorado, probablemente habrás comprobado que esa forma será la forma de esa persona que amas. Probablemente sientas que es a esa persona misma a quien has encontrado. En ese caso no te has equivocado,
aunque ahora no comprendas por qué. Si no estás enamorado en este momento, no importa en absoluto. Ese lugar también está en el núcleo de tu ser. Lo estará siempre, porque el núcleo de tu ser es atemporal. De hecho, ese lugar es el mismo para todos nosotros. Si ahora no puedes comprenderlo, lo harás a medida que avances a través de tu camino en el Tantra. De momento te bastará con saber que aunque ahora estés separado de ese ser amado por el tiempo, el espacio y el olvido, su hogar en tu corazón permanece ahí para él, en la eternidad. Aunque ambos cambiéis de forma y de apariencia, siempre sois los mismos. Acércate ahora a ese rincón en tu interior. Es un portal directo hacia ese ser amado. Su esencia está impregnada en todas partes y puedes sentirlo y percibir su presencia y su vibración. Esa vibración se siente como una energía muy poderosa, luminosa y sutil. Te sientes desbordado por una ilusión vibrante, una inmensa atracción, más poderosa que ninguna otra forma de atracción que hayas sentido antes, y a la vez sientes una grandísima paz. Esa vibración contiene en sí misma un sentimiento de aceptación y acogimiento absolutos, tal como si conociera y abrazara por completo todo lo que eres, alguna vez fuiste y serás. Sientes que tu ser más genuino se despliega y expresa al estar rodeado e impregnado por esa vibración, y puedes sentir tu propia esencia de la manera más pura posible. Es tal como si por primera vez te quitaras unas lentes oscuras y pudieras percibir con claridad tu propio ser. Esa vibración resuena por todo tu cuerpo, activando tu deseo y tu excitación sexual. Tu energía sexual se siente inseparable de ella. Sientes esa corriente cálida y vibrante en tu abdomen, extendiéndose por todo tu cuerpo. Sientes como la poderosa fuerza de atracción hacia tu ser amado, presente en la vibración, expande cada una de tus células en todas las direcciones. Es como si estuvieran inmersas en su esencia y en esa expansión se fundieran con ella todo a su alrededor. Al recibir esa infusión de energía, se transforman a un estado más sutil, volviéndose ingrávidas, tal como el fuego asciende a través del aire. Sientes tu energía sexual encenderse, alimentarse y desplegarse, como una reacción incontenible, inmensamente poderosa. Fluye con ella, siente tu deseo por tu ser amado, siente tu placer. Concéntrate en ese lugar y su vibración. A través de ello, puedes sentir cómo tu conciencia conecta con la conciencia de tu ser amado. Está ahí. Ahora puedes verlo con tus sentidos internos. El cruce de vuestras miradas te hace sentir como si fueras una gota de agua reposando sobre el océano. Es como si pudieras atisbar
a través de sus ojos todo un universo y te sientes como un átomo que ha sido convertido en un Big Bang con el mero contacto de su mirada. Te das cuenta de que estás ante tu ser amado en una forma con un nivel de conciencia mucho más expandido que el tuyo. Este ser amado es tu maestro tántrico o tu maestra tántrica, que está aquí para guiarte en tu camino espiritual. Es tu gurú interior. Si lo estás percibiendo en la forma de una persona que conoces físicamente y de la que estás enamorado, puedes pensar que has conectado con una parte más profunda de esa persona. No te equivocarás, pero la esencia de tu maestro es mucho más de lo que ahora puedes comprender e imaginar. No trates de abarcarlo intelectualmente, porque solo limitarás tu capacidad para experimentarlo. Tal como una madre lleva a su hijo al colegio, tu maestro interior es quien te has llevado a todos los maestros que has conocido físicamente, todos los seres que has amado y de los que has aprendido de diferentes formas. Todos esos maestros externos son postes indicadores del camino, mientras que tu maestro interior es el camino mismo. Todos son Él, tomando diferentes formas para ti. Así, el exterior es una proyección del interior. Todo es uno. En la medida en que ahora no puedas comprenderlo, basta con que sepas que tu maestro interior está completamente contenido en esa persona física que amas. Ha tomado esa forma para ti. Esa esencia más profunda de tu maestro es consciente de su manifestación física a tu lado y conoce el orden superior que os ha llevado a vivir esas experiencias juntos. Sabe cuál es su sentido y su propósito. Tu ser amado ha conectado contigo desde esa esencia profunda porque tiene algo que enseñarte y comunicarte. Aunque su expresión física a tu lado no recuerde nada, ten siempre presente en tu corazón que son el mismo ser. Esa es la forma exacta y perfecta para cumplir su papel a tu lado en este momento, y por eso es la forma que tu maestro interior ha tomado para ti. Por lo tanto, vívela, empápate de su presencia, consciente de que tu maestro está totalmente presente en ella. Deja que su imagen te sirva como estímulo para evocar la vibración de tu maestro interior cuando cierras los ojos, pero a la vez cuando lo hagas, cuando explores esa presencia luminosa en tu interior, hazlo como si lo hicieras con los ojos limpios de un recién nacido que contempla por primera vez el mundo. Hazlo con apertura total y ninguna expectativa. Sé consciente de que de esa manera no te estás alejando de ese ser amado físicamente a tu lado, sino que estarás explorando su ser más esencial y verdadero y experimentándolo más y más profundamente. Recuerda siempre que ambos son uno. Así que mantén los ojos cerrados, dirigiendo tu atención a ese lugar en tu interior y sintiendo la vibración de tu maestro o maestra. Observa su presencia y familiarízate con ella. Permanece muy relajado, atento y abierto. Enfocas intensamente tu atención
en percibir y sentir su presencia, como si no existiera nada más. En el ojo interior de tu mente puedes contemplar sus gestos, movimientos, su aroma, la textura de su piel. Te dejo un espacio para que te sumerjas en esa experiencia profundamente. Toma conciencia de cada detalle y deja que quede grabado en tu mente. Deja que esa experiencia de tu ser amado te hipnotice y te arrastre. Siente cómo alimenta tu deseo sexual, como un poderoso combustible que lo hace encenderse de manera cada vez más intensa. No hay nada en este mundo que pudiera gustarte más, nada que puedas desear más. La conexión e identificación que sientes con esa presencia es superior a la que has sentido con ningún ser humano. Lo es porque ese contacto se produce en tu interior, sin ningún filtro externo. Su esencia llega hasta ti en una forma más allá de las palabras, a través de esa vibración que emite. No es un concepto, ni una forma espacial o sensorial. Es más bien como si estuviera hecha del mismo material de las emociones. Ese sustrato sutil toma una forma increíblemente rica, cargada de matices y componentes, una forma que al llegar hasta ti sientes como la impresión única e inconfundible de su identidad. Lo hace de la misma manera que una interpretación musical emerge a partir de una combinación única y exacta de cientos de detalles sonoros en sus timbres, tonos y tempos. Al igual que ocurre con la música, que también está hecha del mismo sustrato de las emociones, no es algo que se conozca intelectualmente. El propio acto de percepción es el acto en que tu propio ser resuena con ella. Por eso, cuando su vibración te impacta, la experimentas y te conviertes en ella. Esa vibración que tu ser amado hace resonar en ti, esa música que solo él puede emitir, es su huella espiritual. Una vez que conocemos la huella espiritual de alguien, no la olvidamos y en un instante podemos reconocerla, más allá de la forma material de su cuerpo físico. El cuerpo físico, con el timbre de voz, sus formas, aroma y tacto, son la manera en que se plasma en el medio material y puede servirnos para evocar su huella. Pero una vez que la hemos captado, no necesitamos más la referencia del cuerpo. Continúa contemplando esa imagen y percepciones sensoriales que has recibido en tu mente. Te dejo un espacio para que las experimentes profundamente y descubras a través de ellas su huella espiritual y aprendas a sentirla.
Deja que esa huella espiritual resuene en ti y quede impresa en tu mente. De esa manera, cada vez que desees ponerte en contacto con tu maestro tántrico, bastará con que hagas sonar esa música en tu mente. Bastará con que te alinees con esa vibración. Ahora estás con tu maestro, en ese lugar reservado para él, en el núcleo de tu ser. Vamos a llamar a ese lugar tu templo tántrico interior. Es un lugar muy acogedor, que para ti es un símbolo de sabiduría y que te inspira un gran sentimiento de amor y de intimidad. Observa cómo es. Simplemente contempla a tu alrededor y deja que poco a poco sus formas se definan. Observa cómo es el suelo a tus pies, de qué material y textura son sus paredes, su techo, qué hay dentro de él. Las imágenes y sensaciones llegarán a ti, solo ábrete a percibir. Te dejo espacio para que te familiarices con tu templo tántrico interior. Te sientas con tu maestro o maestra en un lugar cómodo y os miráis a los ojos. Esa mirada es transparente y sencilla. Puedes ver cristalinamente a través de ella, porque estáis contemplando directamente el alma el uno del otro y puedes sentir su disposición noble y amorosa. Por esa razón, te inspira una confianza e intimidad casi cercana a la que solo podemos sentir hacia nosotros mismos. Una conexión de este tipo solo es posible sentirla en el plano físico cuando hemos conocido a alguien en mucha profundidad y hemos llegado a resonar igualmente con su huella espiritual, más allá de las formas de su cuerpo físico. Sin embargo, con tu maestro tántrico, esa conexión es inmediata. Aunque no tienes recuerdos exactos, puedes sentir que os unen experiencias intensas en otros planos, en otros puntos del tiempo y del espacio. Puedes sentir un gran compromiso de guía, lealtad y acompañamiento por parte de ambos. Un compromiso cuyas raíces se pierden mucho más allá del alcance de tu conciencia e incluso de la de tu maestro. Todo el amor que siente por ti es parte de su huella espiritual y toda tu energía resuena con ese amor cuando os miráis a los ojos. En esa resonancia, el amor que tu maestro siente por ti se funde con el que tú sientes por él. Siente todo ese amor. Lo haces vívido y lo experimentas intensamente. Sientes como una emoción de paz y alegría inmensa resuena inseparablemente, como una frecuencia armónica de la vibración de ese amor. Es una energía que te envuelve como un abrazo cálido. Es poderosa y enérgica, a la vez que aterciopelada y tierna. Te recarga con ese intenso calor que penetra en ti, a la vez que te expande y te hace desplegarte al abrirse completamente a ti. Es así porque tu maestro
está más allá de la escisión entre lo que llamamos masculino y lo que llamamos femenino. Puede que te resulte paradójica tal combinación, como si mágicamente fundiera dos aspectos opuestos y contrarios. Sin embargo, a lo largo de tu camino hacia la no dualidad, de la mano de tu maestro tántrico, llegarás a vivirlo y experimentarlo plenamente. Comprenderás la gran trascendencia que implica. En este momento puedes atisbarlo a través de sus ojos, como la gota de agua que, aún permaneciendo separada del océano, atisba la inmensidad de su profundidad en su contacto con él. La expansión de la conciencia de tu maestro no te hace percibirlo como un ser elevado y distante, más bien es todo lo contrario. Un maestro tántrico no te enseña con palabras. Un maestro tántrico se entrega a ti para que puedas tomarlo y amarlo tanto que hagas tuya su conciencia y descubras así tu propia infinitud. Miras en sus ojos, puedes ver que es como mirar a un padre y a un hijo a la vez. Sientes que tu mirada llega hasta lo más profundo de él o de ella, como si fuera transparente y te recibiera y abrazara con todo su ser. A través de esa mirada, lo que encuentras en su interior se siente como un niño inocente. Penetra con tu conciencia en la conciencia de ese niño o niña y observa. Puedes sentir como ese niño te está contemplando a ti con inmensa fascinación. No es el tipo de fascinación que hemos creado los adultos. No es nuestro sentimiento de respeto hacia algo que percibimos como superior y que nos hace sentir pequeños, tal como si a su lado no fuéramos dignos de merecimiento. Es la fascinación de un niño que descubre el mundo que experimenta, un mundo maravilloso que le hace vibrar de ilusión. Su mirada es tan cristalina que puedes ver lo que él o ella ve en ti. Por lo tanto, te das cuenta de que estás ante un espejo. ¿Qué es lo que puedes ver en ese espejo? ¿Qué es lo que tu maestro ve en tu interior? Lo que contemplas no tiene límites, es el infinito. Ciertamente, puedes reconocer en su percepción ciertos rasgos de lo que tú crees ser. Tu rostro es físicamente el mismo. Sin embargo, esa visión se experimenta totalmente diferente. No hay ninguna referencia que pueda indicarte que algún aspecto de ti es mejor o peor. No hay ningún sentido de la imperfección, pero tampoco de haber alcanzado ningún estándar de virtud. Simplemente ha desaparecido toda referencia, juicio o criterio aplicable sobre ti mismo. Y no solo sobre ti mismo, sino sobre todo lo que te rodea, de tal manera que no puedes comparar ni distinguir nada. Tan solo puedes ver el infinito, sin límites, sin definición alguna. Así es como se percibe el mundo a través de los ojos de tu maestro. Así es como tú eres percibido. Puedes encontrar a través de esa mirada todos esos pequeños aspectos de ti de los que alguna vez te has avergonzado o arrepentido. Ahora
solo encuentras en ellos la misma inocencia del niño en el interior de tu maestro. Ahora eres tú quien se siente fascinado, porque en el cruce de vuestras miradas, su fascinación se hace tuya, como parte de la vibración en la que ambos resonáis. Tú eres el infinito y Él simplemente te está contemplando. Tú eres su Dios. Sin embargo, tu grandeza es en sí misma una creación de su mirada. El infinito que eres está contenido en el espacio de su conciencia. Sin Él no eres. Él es tu creador. El creador que te trae a la existencia, proyectando su grandeza fuera de sí mismo. Él es tu Dios. A partir de ahora, también conservarás esta consciencia siempre que estés físicamente con esa persona de la que estás enamorado. La forma física que tu maestro ha tomado para ti en este momento de tu vida, para que puedas experimentarlo en la materia. A partir de ahora, cuando lo sientas en tu cuerpo, sabrás que es el único Dios que existe. En la medida en que su conciencia, en esa forma, pueda ser menor que la tuya, solo te sientes honrado por poder guiarlo, igual que Él te guía a ti desde ese otro plano más elevado. A través de la mirada de tu maestro, no podrías sentirte inferior a ningún otro ser, porque la grandeza de cualquier ser que pudieras contemplar está contenida dentro de ti mismo. No podrías sentirte superior a ningún otro ser, porque sin Él no eres. Sientes que todo cobra sentido. Lo sientes intuitivamente, pero es probable que aún así, en gran medida distante e inaprensible, no está integrado dentro de tu ser. Cuando apartas la mirada de los ojos de tu maestro, esa visión se pierde. Sentirás que para poder alcanzar totalmente esa experiencia, necesitas fundirte aún más con Él. Lo que percibes en el contacto con su conciencia es un horizonte que antes no podías imaginar, pero no te basta con atisbarlo. Necesitas llegar a Él y atravesarlo. Tu maestro está aquí para ti, dispuesto a entregarse totalmente a ti, en una manera muy superior a la que tú serías capaz. Lo hará para que puedas amarlo a Él tanto como Él te ama a ti, para que de esa manera puedas experimentar tu propia infinitud, como Él experimenta la suya, a través de su amor hacia ti. Enseñarte a amar es su único mensaje y lo más valioso que puede entregarte. El amor es el único camino para expandir la conciencia, trascender la dualidad y experimentar la realidad directamente, más allá de todas las ilusiones. Siente ese amor ilimitado de tu maestro hacia ti. Su inocencia ha derretido todas las defensas en tu interior y solo deseas mezclarte con Él. Dejas que su amor penetre hasta lo más profundo de tu ser. Dejas que ese fuego prenda tu corazón. Sientes cómo se extiende a través de ti. Sientes que lo amas tanto como a ti mismo. Eres Él. Sientes como ahora, simplemente, ambos sois esa única llama que lo abarca todo.
No intentes comprender qué es, solo experimenta. Cuando Osho nos dijo que Devi es la otra mitad de Shiva, continuó diciendo: a no ser que un discípulo se convierta en la otra mitad del maestro, es imposible transmitir la enseñanza más alta, los métodos esotéricos. Cuando te haces uno, no hay duda. Cuando eres uno con el maestro, tan totalmente uno, tan profundamente uno, no hay debate, no hay lógica, no hay razón. Así que vuelve a observar tu excitación sexual, activada poderosamente por el deseo, tal y como solo es posible en presencia de tu maestro o maestra. Siente su vibración con su inocencia, su entrega, su luminosidad. Siente en ella ese abrazo de aceptación y acogimiento ilimitado e incondicional que te hace derretirte en su calor hasta desaparecer. Vuelve a evocar sus rasgos, la textura de su piel, su aroma, sus gestos, las formas de su cuerpo, el color de sus ojos, el tacto de su pelo. Deja que todo ese deseo sexual se empape de todas esas experiencias contenidas en su vibración y encuentre el placer más intenso imaginable a través de esas formas de su cuerpo. Deja que te arrastre a fundirte con él a través del sexo, el juego, la búsqueda del placer. Deja libre tu imaginación y escucha a tu maestro comunicarse contigo a través de ella. Voy a dejarte 2 minutos para que vivas este momento en intimidad con tu maestro o maestra tántrico y te hagas uno con él. Observa con atención. ¿Puedes percibirlo? ¿Puedes sentir como tu energía sexual y ese fuego que ambos sois es la misma cosa? ¿Puedes sentir como tu energía sexual es el amor mismo? Si has llegado hasta esta meditación, es porque estás comenzando una nueva etapa en tu camino y es el momento
de conectar con tu maestro interior. En realidad, siempre he estado a tu lado, aunque no lo supieras. Mi voz es su voz, pero no solo mi voz lo es. Él o ella te habla a través de todo lo que ocurre en tu mundo, solo que ahora puedes escucharlo y contactar con él conscientemente. Las siguientes meditaciones son un instrumento más de los que él se sirve para guiarte. Si decides hacerlas, te entregarás completamente a satisfacer tu deseo por tu maestro o tu maestra tántrica. Te comprometerás a perseguir ese deseo de experimentar absolutamente a tu ser amado a través del éxtasis de la unión sexual. Tu práctica espiritual será la entrega total a ese compromiso. Cultivarás tu energía sexual, esa fuerza de fusión que esconde la semilla de nuestro impulso de retorno a nuestra esencia infinita. En ese cultivo, tu energía sexual se transmutará hacia las formas más sutiles de amor universal. Esa transmutación te llevará a explorar los niveles más profundos de placer que el sexo puede ofrecernos, hasta alcanzar la fuente última de todo éxtasis. Estas meditaciones te conducirán a través de un proceso gradual en el que te irás fundiendo con tu maestro o maestra de manera cada vez más profunda. En ese proceso irás expandiendo tu capacidad de amar y con ello tu identidad y tu conciencia, retornando a la experiencia de la no dualidad. No es necesario que las hagas en orden o que hayas hecho las anteriores para poder hacer cualquiera de ellas. Sin embargo, están pensadas en orden para potenciar la experiencia que transmiten. En cualquier caso, hoy has contactado con tu maestro y con tu templo tántrico interior. Puedes volver a ellos por ti mismo cuando lo desees y puedes preguntar a tu maestro cuando necesites su guía o simplemente quieras saber qué tiene que decirte. Te invito a que lo hagas al terminar esta meditación o en los próximos días. El primer paso en esa fusión es el contacto con la mirada de tu maestro que hoy estás experimentando. Puedes hacerlo por ti mismo en otros momentos. Vuelve a visualizar cómo lo miras a los ojos. Siente esa apertura absoluta para recibirte en su interior, convirtiendo su conciencia en una extensión de la suya en ese contacto. Ábrete igualmente para recibirlo plenamente dentro de ti y percibe así la inmensidad que ahora alcanzas a atisbar a través de él. Explórala, siéntela, concéntrate en ella y experiméntala con la máxima viveza. Dejarás de ser la gota de agua y serás el océano. En el libro taoísta del Hua Hu Ching, Lao Tse nos dice: cuando uno da lo que puede sin refrenarse, quedan rotas las barreras de la individualidad. Entonces ya no es posible decir si el estudiante es quien se ofrece a sí mismo al maestro o es el maestro el que se ofrece al estudiante. Uno solo ve dos seres inmaculados que se reflejan el uno al otro, como un par de espejos brillantes. Tu maestro y tú os convertís en dos haces de luz blanca y brillante, provenientes de una sola fuente, que al reflejarse en el cruce de vuestras miradas se crean el uno al otro
y por lo tanto, a la vez que se reflejan, se atraviesan el uno al otro. Os atravesáis lentamente, fotón a fotón, experimentando cada detalle con infinita sensibilidad y sutileza, vibrando en él, siendo la vibración que lo constituye. La riqueza de la experiencia en un solo instante es tal que lo que contiene no tiene fin. Nunca se termina de vivir ese instante, nunca se llega al siguiente y el tiempo se para. Todo lo que hay es esa única luz blanca que ambos sois y su infinita sensibilidad incandescente, viva y consciente. Sabes que cuando puedas hacer esa experiencia vívida y permanente dentro de ti mismo, habrás alcanzado la fuente de todo éxtasis y la causa de todo anhelo que pueda experimentarse. Deja que este primer atisbo, a través de los ojos de tu maestro, quede impreso para siempre en tu corazón. Esa impresión será un faro que permanecerá siempre visible, aun cuando estés inmerso en cualquier oscuridad. Esa impresión mantendrá vivo tu impulso de reencuentro con esa fuente de todo éxtasis y simplemente te encontrarás en ella. La fuerza evolutiva en tu interior, movida por tu inmenso deseo hacia tu maestro, será imparable. Si te ha gustado esta meditación, te agradezco enormemente que me dejes un me gusta. Y si quieres hacer las próximas meditaciones con tu maestro tántrico, te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones. Hasta entonces, te deseo que disfrutes de tu reencuentro con él y profundices en vuestra comunicación.